Bloque de salud y bienestar, y estuvimos adelantando un poquito en el bloque anterior de lo que vamos a hablar ahora, del infarto, pero específicamente en la mujer. Vamos a conocer las señales de alerta, cuándo debemos preocuparnos, la detección temprana para no llegar a esto, junto a él, al cardiólogo, el doctor Alexis Kummel. ¿Cómo estás, doc? Hola, buen día, muy bien. Con este tema importantísimo, sí, hoy específicamente para las mujeres, ¿no? Sí, totalmente, muy importante. Bien, para comenzar, doctor, para introducirnos, ¿qué es un infarto? El infarto de miocardio hace referencia a la obstrucción de la llegada del flujo de sangre en el músculo cardíaco específicamente. El corazón es un músculo que bombea sangre a todo el organismo, pero él también necesita sangre. Entonces eso lo proveen las arterias coronarias, que son una red de arterias que se encuentran como coronas arriba del corazón, en todo el corazón, por eso se llaman coronarias. Cuando se obstruye una de esas arterias, no llegan nutrientes y sobre todo oxígeno, y el músculo cardíaco, dependiendo del tiempo, muere. Bien. ¿Cuánto dura esto de cuando muere el músculo? Bueno, empieza a los pocos minutos. Bien. Y se extiende en las próximas horas. Bien. Mientras más tiempo pasa, más músculo muere. Por eso en cardiología se dice que el tiempo es músculo cardíaco. Bien. Si el dolor comienza a los pocos minutos y se interviene antes de la hora, hay muchas más posibilidades de que mayor cantidad de músculo viva, y mientras más tiempo pasa, por ejemplo a las 6 horas ya casi es irreversible el daño ocasionado en ese músculo. Bien, y luego de esto, ¿qué queda después? Dependiendo del tiempo, queda una cicatriz. En ese lugar ya no va a haber más músculo cardíaco, sino que una cicatriz que el músculo es reemplazado por tejido fibroso, que se llama. Eso ya no se contrae más. Bien. Dependiendo de la extensión, son las complicaciones posteriores. Si el infarto fue pequeño o se intervino rápido y no alcanzó a mucho sector, el paciente tiene una vida normal. Si la cicatriz es muy grande, bueno, hay complicaciones, la insuficiencia cardíaca, esa cicatriz también genera arritmias que potencialmente suelen ser mortales. Bien. Y si pasamos y nos introducimos en el infarto de la mujer, ¿cuáles son los síntomas? El síntoma más común y que es el mismo para todos es el dolor de pecho. Ese síntoma es el principal. En la mujer está ese síntoma siempre, o a veces no está y puede aparecer con falta de aire, sudoración fría, o puede acompañarse generalmente el dolor de pecho con eso, dolor en la boca del estómago. El dolor se puede irradiar a distintos lugares, al cuello, a la mandíbula, el paciente lo refiere como una garra, entre las escápulas, náuseas, vómitos. Bien. ¿Cómo podemos diferenciarlo nosotras las mujeres que viene un infarto, ¿no?, en camino y no es un problema digestivo, ya que dijiste que puede ser un problema que se presente como en la boca del estómago? Bueno, primero que es algo nuevo. Lo que siempre debe llamar la atención que es algo nuevo, algo que no sintieron nunca o es distinto a lo que venimos sintiendo. Por ahí dolores tenemos en cualquier parte del cuerpo y han tenido dolores de pecho de distintas formas. Si le llama la atención que es algo nuevo, no dejarlo pasar, no minimizar. Bien. Después los síntomas acompañantes, sobre todo si se acompaña sudoración fría, falta de aire, o a veces se ha manifestado como un cansancio fuera de lo común, inclusive días previos, ganas de vomitar. Bueno, hay que consultar inmediatamente. La consulta temprana nunca es un error, si consultamos tarde puede ser irreversible. Bien, ¿cuáles serían como los factores de riesgo, más de riesgo de nosotras? Bueno, los factores de riesgo en común para todos, primero los mismos, hipertensión, diabetes, colesterol LDL elevado, sobrepeso, sedentarismo.
la edad en general, pero después la mujer tiene dos cosas más. Que hay factores de riesgo como la diabetes que pegan más en la mujer que en el hombre. Por ejemplo, la diabetes hasta un 40% más va a afectar y va a producir infartos va a ser mucho más difícil tratar un infarto. La diabetes en la mujer que el mismo hombre. Y el cigarrillo también, el tabaquismo también, hasta un 25% más va a afectar a la mujer. Después están factores propios de la mujer, como son la historia obstétrica y ginecológica de la mujer. Eso es muy importante y no siempre se tiene en cuenta. Por ejemplo, la hipertensión gestacional, la preeclampsia, que es una evolución, una complicación de la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional, el ovario poliquístico, partos prematuros, menopausia precoz, todo eso es historia obstétrica, es historia cardiológica también de la mujer. Bien, eso es como lo que no se sabe porque no lo relacionamos nunca. Nosotros el otro día, nos visitó un gastroenterólogo, por ejemplo, los ovarios poliquísticos nos generan una enfermedad en el hígado y nosotros creemos que todo eso no está conectado. Claro, sí, la historia obstétrica tiene que ver con muchas cosas en la mujer, como factor de riesgo cardiovascular es fundamental y debería ser preguntado todo el tiempo, y si la mujer no le preguntan, lo tiene que contar, sobre todo si ha tenido esto en el embarazo y después no, hipertensión, ovario poliquístico, diabetes. Eso lo tiene que contar. Es historia obstétrica, es historia cardiológica de primer nivel. Va con la parte clínica, la historia con clínica. Todo, fundamental, todo. Sí, sí. Bien. Bueno, doctor, cuando una mujer llega al consultorio, ¿se le pregunta, la mujer pregunta esto o no? ¿O es un error nuestro siempre? Es un error de todos. Los médicos también a veces nos concentramos en la historia cardiológica con los factores de riesgo tradicionales y no siempre preguntamos esta parte que debería ser al mismo nivel que lo demás. Bien. ¿A qué edad debemos comenzar a preocuparnos? Bueno, cuanto antes mejor. No es a los 60 años, es a los 30, a los 40, ya tenemos que preocuparnos porque esta enfermedad tiene una evolución, comienza en general a edades tempranas, mientras peor vida tengamos, condiciones de alimentación, bueno, se va generando. Bien, entonces podemos decir, doctor, que hay infartos sin arterias tapadas, que eso sí existe. Claro, tradicionalmente el enfoque clásico es el infarto con arterias ocluidas por un trombo. Bien. Pero sobre todo en la mujer se da el infarto sin arterias tapadas. Bien. Se llama, por sus siglas en inglés, MINOCA, que se produce por espasmos en las arterias, o sea, el vaso hace un espasmo, se cierra y no llega sangre como si hubiese habido un trombo. También hay la microvasculatura, en donde los vasos más pequeños del corazón, también sobre todo en pacientes diabéticas. A veces hay trombos que se generan y se disuelven. Bien. Sí, hay desgarros también de la arteria coronaria. Se desgarra la arteria y eso sobre todo pasa mucho, el desgarro de la arteria coronaria es casi exclusivo, se podría decir, de la mujer. Encima, en mujeres que uno no sospecha que puedan tener enfermedad coronaria, porque pueden ser mujeres de alrededor de 40 años, es bastante frecuente en las mujeres que sufren infartos en el embarazo y en el posparto. Tampoco se sospecha porque se da muchas veces en mujeres deportistas, tras una emoción intensa o por ahí un esfuerzo físico exagerado. Y el peligro de esto es que se lo va a relacionar en una mujer que no tiene factores de riesgo con, por ejemplo, un ataque de pánico. Y se la va a medicar para un ataque de pánico y nada más, y por ahí está sufriendo un infarto. Bien, hablando del ataque de pánico, ya que lo introdujo, sobre la ansiedad también nos puede llevar a esto? Sí, el estrés es un factor de riesgo y cada vez más estudiado porque la secreción de hormonas del estrés, como adrenalina, noradrenalina. Hay un cuadro que se llama Takotsubo, una palabra japonesa, escrito en Japón,
que es sobre todo por la secreción de adrenalina y noradrenalina también. Es una afectación del miocardio exclusivamente. Eso tiene que ver con el estrés. En ellos por el exceso de trabajo, y también mucho en la mujer se da el TAC oxubo. Así que el estrés tiene mucho que ver y genera también espasmo de la arteria coronaria. ¿Y las mujeres que padecen obesidad son más propensas a un infarto? Sí, la obesidad es uno de los factores de riesgo que predispone a hipertensión, diabetes, colesterol y es uno de los principales factores de riesgo para infarto y enfermedad cardiovascular en general. Bien. Para ir cerrando, doctor, ¿qué mensaje le darías a esas mujeres que, por ejemplo, desde lo ginecológico no creen que pueden tener un infarto? ¿Qué mensajes les darías para que tomemos conciencia las mujeres en el control, en la detección temprana para no llegar a esto? Bueno, en principio les diría que tengan en cuenta que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer. Más que en el cáncer, más que todos los cánceres juntos, incluido el cáncer de mama. En Argentina mueren 3 de cada 10 mujeres por enfermedad cardiovascular. Así que eso como para que sepan dónde están paradas. Después que conozcan sus números, sus valores de presión, de azúcar, de colesterol, su perímetro de cintura abdominal. Que tengan un control. Que tengan un control. Si no lo conocen esos números, que saquen turno cuanto antes y los conozcan. Bien. Después, que tengan siempre presente la historia obstétrica y que se la cuenten a su médico aunque no se lo haya preguntado. Que le llame la atención al médico por qué le quiere contar todas esas cosas, porque haya escuchado que es importante como factor de riesgo. Y después que si sienten algo, que consulten, siempre que consulten. Un dolor de pecho fuera de lo normal. Cualquier dolor de pecho, en realidad. Yo tengo pacientes que hace años que la veo por dolores de pecho y les digo siempre lo mismo. Si te duele, vení de nuevo. Le hacemos estudios, siempre es oportuno, conviene consultar antes, nunca es un error, y si consultamos tarde ya puede ser irreversible. Así que consultar, que se animen a consultar, que no minimicen, porque las mujeres minimizan el dolor, están al cuidado de los demás y generalmente minimizan lo que están sintiendo. Bien. Eso sería más o menos los Mejor mensajes. Prevenir que curar, sí, como esa por frase supuesto. lo dice muy bien, ¿no? Sí, totalmente. Bien, bueno, para las personas que nos están viendo del otro lado de la pantalla, y si llegamos hasta Barrial o Calingasta, por sí, ahí es donde vos atiendes. Sí, en Barrial. Bueno, ahí esas personas que viven ahí en la comunidad de Barrial pueden llegar a vos. No sé si quieres decir la dirección. Yo creo que todos se conocen ahí. Un poco de todo. Bien, a veces no sucede tan así, pero bueno, yo atiendo en salud pública tanto en la villa de Calingasta como en Barrial y en el centro médico mercedario, específicamente en Barrial. Bien. Ahí en la parte privada. Parte privada y parte pública de Barrial está el doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacerte el tiempo también de venir y ser parte de Salud y Bienestar y ayudarnos a entender la importancia de la detección temprana de los controles para no llegar a un infarto en la mujer. No, gracias a ustedes. Y ahora nos vamos a mover porque también es importante la actividad física y esto llega gracias al Instituto de Traumatología, que cuenta con especialistas en el cuidado de tu salud. Podés solicitar tu turno inmediato comunicándose al 264-476-6112. Cuentan con atención las 24 horas del día. Hola, ¿cómo estás? Soy Mariano, profesor de yoga terapéutico. Te traigo en este video algunas posturas que te van a ayudar mucho en algunos temas respiratorios como asma o cualquier inconveniente que puedas tener, o simplemente si querés mejorar tu capacidad respiratoria, ya sea por algún deporte, te va a venir muy bien si haces natación, canto, locución. Vamos a estimular mucho la parte alta de la espalda y a profundizar en la respiración diafragmática, en hacer un movimiento bien abdominal cada vez que respiramos. Vamos a hacer, como siempre, movimientos en los hombros, movimientos básicos. Podés poner las manos y dibujar círculos grandes ahí. Inhalo y voy a soltar un poco de aire. Suelto un poco más. Suelto un poco más. Vamos a tomarnos tiempo
En exhalar, inhalo despacio, exhalo en 3 veces, suelto un poco de aire, pausa, suelto un poco más, pausa, inhalo. En yoga le decimos vilomas. Cuando fraccionamos la exhalación, estamos favoreciendo mucho a una respiración mucho más relajada y consciente. Podés estirar los brazos arriba, inhalo, suelto un poco de aire, hago una pausa, suelto un poco más, hago otra pausa, suelto hasta vaciar pulmones. Bien, hacemos una vez más, inhalo, lenta y sin esfuerzo la inhalación y mucho más lenta la exhalación, suelto un poco, pausa, suelto un poco más, pausa, suelto un poco más. Bien, practica esta técnica y hacer un tiempo que te salga sin forzar. Vamos a ir a alguna postura que nos va a abrir mucho la caja torácica. Vamos a abrir todo, hombros, pecho, las manos en la zona lumbar. Vamos a dejar que caigan un poco los codos hacia atrás. Los hombros también caen hacia atrás y la cabeza acompaña un poco. Ahora decimos postura del camello. Quizás tu cuerpo te permite llegar con la mano al talón, puedes hacer la postura del camello con manos en los talones. Y si no hay. Bien, para compensar un poco y seguimos trabajando en los hombros, vamos a hacer la postura de la carpa. Bien abajo la cabeza, también los talones hacia abajo, aunque sea una pierna a la vez, ahí. Bien, y volvemos a la postura del camello, piernas al ancho de caderas, los pies también están al ancho de caderas y vamos hacia atrás. Bien abierto el pecho, inhalamos profundamente. Bien, y desarmamos despacio la postura. Por último, otra postura muy recomendada, la asana del pez. Podemos armarla. Si estamos acostados, apoyamos codos y trasladamos el apoyo a la cabeza. Y si vamos desde la postura del bastón, retrocedemos hacia atrás, apoyamos antebrazos. Ya con el apoyo de antebrazos puedes hacer que el pecho se eleve, los hombros queden atrás. La cabeza baja cuidadosamente, importante. La postura del pez, acompañar con una muy buena inhalación. Y de a poco, si adelantás los codos, quizás baja la cabeza, va a permitir que los hombros se abran más. Seguimos inhalando, como si quisiéramos tomar todo el aire de la sala. Inhalación más profunda que puedas. Bien. Después de hacer la postura del pez, vamos a compensar un poco, flexionando piernas. Podemos sostener la cabeza y llevar hacia las rodillas. Bien. Todas estas posturas te van a ayudar a mejorar tu respiración y también a liberar las emociones que puedan estar atrapadas en el pecho, en el plexo solar. En yoga vemos siempre el lado emocional que nos trae cualquier tipo de dolor o todo lo que en el cuerpo lo vemos a través desde lo físico, tiene un reflejo en lo emocional. Así que cuando trabajamos los respiratorios estamos soltando emociones densas del pasado, así que la invitación es siempre a soltar y a renovar tus energías. Que te haga muy bien. Namaste. Muchísimas gracias al instructor de yoga y docente Mariano Herrera por estos ejercicios para mejorar la capacidad respiratoria.
Ahora nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque todavía queda mucho más salud y bienestar. Ya volvemos.